mis padres me quitaron mis ahorros universitarios para comprar un viaje para ver el mundial con mi hermano. Años después vinieron a pedirme dinero para sus medicinas. Les respondí que se curen viendo su mundial. Si es que llegan para el 2026. Crecí en Los Ángeles con esa mezcla rara que se pega en la piel cuando en la casa hay salsa vieja sonando a todo volumen, la olla de frijoles echando humo desde temprano y, al mismo tiempo, afuera todo es inglés. Tráfico eterno y horarios rotos. Mis papás llegaron de Colombia cuando eran jóvenes y traían el discurso de que aquí se trabaja duro, se ahorra y se estudia para no repetir la misma historia. De mí siempre esperaron eso, la hija responsable, la que no se mete en líos, la que ayuda con los bailes, la que se aprende los formularios del seguro mejor que el propio empleado del mostrador. De mi hermano, en cambio, esperaron el milagro, el elegido del balón, el que algún día, según ellos, iba a salir en la tele con una trenza ridícula y unas celebraciones que harían llorar a media familia en WhatsApp. Esa vaina empezó desde que éramos pelados, con mi mamá diciendo que el niño tenía talento puro, pero tímido, y mi papá repitiendo que lo único que necesitaba era una oportunidad de verdad. Yo no sé en qué momento confundieron oportunidad con chequera ajena, pero así fue, y el primer mordisco grande a mis planes llegó cuando aún estaba fresca la resaca del Mundial de Rusia, mis papás. Con una sonrisa de oreja a oreja, metieron mis ahorros universitarios, los que fui juntando dólar por dólar entre turnos en el food truck y el cierre en tarjeta, en la famosa Academia del Galaxy. El entrenador, con una sinceridad que todavía me sabe a vidrio, dijo que el muchacho era un asco jugando, y no lo soltó en confianza, lo dijo así, sin anestesia. Mis papás se ofendieron con el técnico, no con la realidad, y yo me quedé viendo cómo mi cuenta quedaba pelada y mi idea de universidad se convertía en un plan de ya veremos. Vivimos muchos años tratando de que la casa pareciera normal. Yo me tragaba la rabia con arroz recalentado, decía que no pasaba nada y me iba a dormir temprano porque al día siguiente había doble turno. Mi hermano se dedicó a su bendita promesa, primero con torneos de barrio en Van Nuys, luego con esos videos mal grabados donde sale haciendo dominadas frente a un muro pintado, sudando como si acabara de cargar un piano. Y rematando con un pronto se vienen cosas grandes que mi mamá compartía como si fuera un tráiler de Netflix. Cada vez que yo preguntaba por mi universidad, mi papá me salía con una frase que ya parecía consigna: la educación no se va a escapar, pero la oportunidad del fútbol sí. Yo intentaba no gritarle que la oportunidad del fútbol ya había pasado, que no era que se escapara, era que nunca estuvo, pero la boca se me llenaba de agua, tragaba y seguía. De tanto tragar uno aprende a caminar derecho, aunque por dentro tenga el estómago hecho un nudo. El tiempo se apiló a punta de madrugadas y buses repletos hasta que llegó el verano de la Copa América y Colombia jugó con esa rabia linda que te sube al pecho como espuma. Sentados en la sala, mis papás y mi hermano vibraban con cada jugada, y yo también, porque no soy de piedra y a uno el gol le entra directo al recuerdo, pero ya para entonces no me cabía un sueño más sin precio encima. La final encendió la casa como si hubiera tocado la lotería y, cuando bajó el ruido, empezó el siguiente capítulo del delirio. Mi hermano, con la voz cargada de humo, dijo que él tenía que ver a la selección en el mundial que se venía, que era un signo, que el destino estaba cantado y que esta vez sí. Yo me limité a encoger los hombros y a pensar que cada quien sueña como puede, pero lo que vino después no fue un sueño ajeno, fue una mano metida donde ya sabían que no. Porque alguna vez les di la llave por confianza y nunca la devolvieron por descaro. A mediados de agosto, revisé mis cuentas justo antes de irme a trabajar y sentí esa electricidad fría que te sube desde las plantas de los pies cuando algo no cuadra. Faltaba un dineral, no voy a escribir cifras porque ya el hueco tenía forma de pozo y con eso basta, pero era el tipo de golpe que a uno le muele el mes, le tumba el semestre y le cambia el humor por completo. Llamé a mi mamá con la voz temblando y me contestó cantando bajito, como quien ya sabe que la cagó. Me soltó que habían hecho un movimiento para apartar un paquete del mundial, vuelos, hoteles, experiencias, un tour que vendían como si te fueran a bautizar con agua del césped. Que no me preocupara, que todo estaba calculado. Me herví por dentro.
Pedí a mi papá que me explicara por qué carajos tocaban mis ahorros después de la novela que fue rehacerlos, y él, con ese tono de patriarca cansado, dijo que la vida se vive una sola vez y esto es histórico. Mi hermano, al fondo, agregó la frase más descarada del año: cuando me fichen, te pago la universidad. Me lo dijo riéndose, dándose golpes en el pecho como si ya tuviera contrato. Me entraron ganas de lanzar el teléfono a la pared. Si algo aprendí en estos años es que la sangre jala, sí, pero no justifica la mano larga. Esa misma noche me quedé sentada en el borde de la cama, con una libreta abierta y la cabeza a mil, y empecé a escoger qué parte de mi vida se iba a quedar y cuál se iba a ir a la basura. Hice la lista de mis cosas, de mis gastos, de mis horarios, y le puse un candado mental a todas mis cuentas. Me prometí que de mi bolsillo no salía un centavo para financiar delirios, que ni $1 más se iba a perder en la licuadora del un día te fichan y el ya casi. Y, sobre todo, me repetí sin voz, porque todavía me costaba decirlo en alto, que la próxima vez que alguien viniera a poner cara de tragedia por un problema que fabricaron con sus propias manos, yo no iba a ser la idiota que resuelve todo por reflejo. Cada casa tiene su mito. El mío se estaba rompiendo y sonaba feo, como cuando se parte un plato en la cocina y todos fingen que no pasó nada. Pues sí pasó, y el ruido me despertó de una vez por todas. Mi tía, la única que no compra humo, me mandó capturas que me confirmaron lo que ya sabía, a nombre de mi papá, con la letra pequeña marcada por un vendedor con sonrisa de tiburón. Estaba el famoso hospitality package de los estadios de acá, esos en los que te cobran hasta el aire. Mis papás no solo habían metido la pata, la habían enterrado hasta la rodilla, y encima estaban luciendo el barro como si fuera una medalla. Entendí que ya no se trataba de pedirles que me respetaran, se trataba de respetarme yo. En esa claridad amarga, como cuando uno se mira al espejo y se ve las ojeras sin filtro, empezó de verdad esta historia, con la certeza jodida de que ellos querían ver el mundo pintado de amarillo, azul y rojo. Y yo lo que quería era poder pagar mis clases sin sentir que me arrancaban la piel cada vez que alguien gritaba gol. Actualización 1. Pasó un mes como si me hubieran metido la cabeza en una lavadora y me hubieran dejado en ciclo eterno. De agosto a septiembre de 2024 perdí la cuenta de las veces que me tragué el orgullo para no llorar encima del volante, pero igual hubo un momento en el que el cuerpo dijo basta y lo siguiente fue moverme. Lo primero fue aceptar que la casa de mis papás ya no era mi casa, era un museo de excusas y recuerdos bonitos usados para tapar huecos. Esa misma semana me subí a Craigslist con el corazón en la boca. Llené formularios con la letra chueca de tanto apuro y recorrí media ciudad con ese olor a vinilo caliente que se queda pegado cuando el carro se ha pasado el día bajo el sol. Vi cuartos que daban tristeza con solo abrir la puerta, colchones hundidos, alfombras con manchas del tamaño de un perro, cocinas donde el extractor solo era un adorno y la grasa formaba su propio papel tapiz. También vi anuncios que sonaban bien por mensaje y en persona eran un chiste cruel. Como ese en Pico Unión que decía familia tranquila y resultó ser un edificio donde desde el pasillo ya olía a marihuana y a sopita instantánea. Y la señora que enseñaba el cuarto me contó en voz bajita que el dueño cobraba en efectivo y que a veces se olvidaba de arreglar las filtraciones. Terminé encontrando un cuarto minúsculo en Koreatown gracias a una amiga de la escuela que me escribió a medianoche como si me estuviera tirando un salvavidas. Que su roomie se iba con el novio y que necesitaba a alguien que supiera convivir, pagar a tiempo y no armar un drama por cada plato en el fregadero. Llegué a ver el lugar un domingo, me recibió un gato gordo con cara de juez y, detrás de él, una sala con sofá hundido pero limpio. Una planta medio moribunda que pedía agua y una ventana que daba a un estacionamiento donde a veces los vecinos gritaban por tonterías. Lo vi y pensé que eso, al lado del caos de mi casa, era un monasterio. El cuarto en sí era poco más que una cama y un closet con puerta que se zafaba si la mirabas feo, pero tenía seguro propio y eso ya era medio mundo. El baño olía a eucalipto porque mi amiga se había obsesionado con los aceites esenciales y la cocina tenía un microondas que funcionaba sin necesidad de pegarle con la palma. Le dije que sí en el acto, sin hacérmela difícil, y esa misma noche dormí ahí en un colchón inflable prestado, con la espalda hecha un 8 pero con la cabeza por fin en silencio.
Mientras resolvía lo de donde caerme muerta, me dediqué a poner en orden la guerra invisible, contraseñas, accesos, cuentas. Me presenté en el banco con una carpeta llena de impresos, hablándole a la cajera como quien negocia la paz, que por favor removieran cualquier poder que mi papá todavía tuviera. Que quería cerrar todo lo que tuviera firma compartida, que activaran alertas hasta si el saldo respiraba fuerte. Ella me miró con esa cara de quien ha visto esta película antes, me habló suave y me dijo que no era la primera ni iba a ser la última que llegaba con el mismo tipo de mordisco en la cuenta. Cambié usuarios, hice preguntas que dan pereza, puse verificación en 2 pasos en todo, borré cuentas viejas que ni usaba y me juré que, de ahí en adelante, nadie iba a tocar un centavo mío sin que yo lo supiera. Fue raro lo mucho que pesa la independencia cuando te la pones en la espalda de golpe. Caminar de la ventanilla del banco al carro se sintió como salir de un examen largo. Con la garganta seca y un alivio que se parece demasiado al cansancio. El siguiente frente fue la universidad, porque yo podía tragarme la humillación de haber visto salir mi plata en dirección a un sueño ajeno, pero lo que no iba a hacer era renunciar a mi plan por miedo. Fui al campus del Community College con una libreta que había convertido en agenda de guerra. Pedí cita con ayuda financiera y me senté frente a una consejera que sabía pronunciar mi apellido sin escupirlo. Le conté todo sin darle vuelta, sin adornos, como una lista de supermercado pero llena de golpes. Me escuchó sin cara de pena, me habló de la beca Pell, de subsidios que uno siempre cree que son para otros. De un programa para estudiantes primera generación que te ayudaba con lo burocrático y te empujaba a no soltar la toalla cuando llegara enero. Me dijo, en un tono que quería ser práctico, que lo primero era mandar la solicitud del Estado y actualizar lo que hubiera que actualizar del formulario federal. Que había fechas límites que no perdonaban y que si yo quería regresar en enero era cuestión de moverse ya. Salí de ahí con una lista de pasos, con una carpeta de folletos y con una sensación rara de ganas y miedo mezclados, como cuando vas a subirte a una montaña rusa y te preguntas por qué carajos te metiste en eso. En la biblioteca me quedé una tarde entera rellenando formularios. Escaneando papeles en una máquina que hacía un ruido de tractor y pidiéndole a la recepcionista que me tradujera ese par de preguntas que siempre parecen escritas por abogados aburridos. Las noches en el cuarto nuevo empezaron a tener su propia rutina. El edificio huele a ajo en las tardes y a jabón barato en las mañanas. Y las paredes son lo suficientemente delgadas como para enterarme de que el vecino del fondo ve telenovelas antiguas y llora cuando alguien dice que ama en medio de un escándalo. Yo cocino arroz con huevo en una olla que heredé de mi mamá y que me llevé envuelta en 2 bolsas de mercado para que no hiciera escándalo cuando salí de la casa. En la mesa de la cocina hay marcas de vasos que no se quitan ni con cloro, y aprendí a poner un mantel feo para esconderlas como quien pone maquillaje sobre un moretón. El gato, que se llama con un nombre pretencioso que nunca le termino, se pasea por las noches como dueño de todo y me maulla si me tardo en servirle, y yo le contesto que no sea abusivo, que aquí todos hacemos fila. Hay ruidos de helicópteros a medianoche porque Los Ángeles no sabe estarse quieto, y al principio me asustaban, pero ahora me sirven de arrullo torpe, me recuerdan que no estoy en el barrio donde crecí. Que me moví un par de estaciones de metro más al este y que eso, aunque parezca pequeño, es un mundo. Mi mamá, entre tanto, entró en una fase de llamadas chiquitas y mensajes largos. Me mandaba notas de voz con esa respiración de quien quiere llegar a un punto pero no sabe por dónde, y yo en algunos casos las escuchaba y en otros las leía transcritas para que dolieran menos. Me decía que las cosas se habían complicado con el paquete, que el vendedor juraba que todo estaba amarrado y que si se echaban para atrás perdían un pedazo grande del dinero. Yo me mordía la lengua hasta hacerme una marca, porque la tentación de soltarles un sermón era brutal, pero no iba a desperdiciar saliva donde lo que hacían falta eran límites. Mi papá, más terco, escogió el silencio pasivo-agresivo y se dedicó a mandarme versículos recortados como si yo hubiera cometido un pecado mortal. Mi hermano no perdió la oportunidad de publicar en Instagram unas historias donde aparecía frente a un estadio vacío diciendo que la vida te pone a prueba para ver si de verdad quieres lo que dices. Y yo sentí esa vergüenza ajena que te sube rápida, te quema y se va, como un trago mal tomado. La que nunca falla, mi tía, me soltó por WhatsApp algo que me dejó la sangre más fría que un hielo de gasolinera.
según ella, mis papás andaban presumiendo en el grupo familiar que ya tenían la experiencia asegurada. Que estaban pagando mes a mes y que Dios proveerá para todo lo demás. Esa frase, en la casa, siempre fue un comodín que a mí me sonaba a alguien más se encargará. Mi tía me contó que en el chat alguien se atrevió a preguntar por mi universidad, que qué había pasado con mis planes, y que mi mamá respondió con un ella es fuerte, se resuelve, siempre lo ha hecho. Me quedé mirando la pantalla con el pulgar congelado y me di cuenta de que sí, que siempre me he resuelto, pero que esa ya no podía ser la carta que ellos jugaran cada vez que les daba la gana. Le agradecí a mi tía el dato, le pedí que no iniciara una guerra innecesaria y que guardara los pantallazos por si algún día tocaba poner las cuentas sobre la mesa. Me respondió con esa franqueza que solo usan las mujeres que han visto demasiadas navidades repetidas, que no dejara que me usaran de repuesto, que la familia es amor pero también respeto, y que si no venían juntos, mejor que no vinieran. En el trabajo tomé horas extras porque así soy, porque el miedo a no llegar a fin de mes lo aprendí demasiado pronto y porque necesitaba demostrarme que podía sostenerme sin andar pidiéndole al universo una señal. Mis manos olían a producto de limpieza todo el día y mis tenis se llenaban de una capa de polvo que no se quita ni con cepillo, pero al llegar de noche al cuarto y abrir la ventana para que entrara ese airecito sucio de ciudad, me dormía con una paz que no sentía desde hace años. No era felicidad, porque la felicidad es una palabra demasiado grande para ese momento, era más bien una calma dura, como la que uno tiene después de sacar muchas bolsas de basura, sigue habiendo trabajo por hacer. Pero al menos ya no se desborda. A mediados de mes, con la cabeza más fría, llamé a la clínica comunitaria donde fui una vez por una infección tonta y pregunté por terapia a bajo costo. La señora que atendió me dijo que tenían lista de espera, que me apuntaba y que me tocaba llegar temprano los martes si quería agarrar un hueco. Lo hice una vez y no me tocó, lo hice otra y me senté frente a una mujer que me miró sin drama y me dejó hablar hasta que me dolió la mandíbula. Le conté lo de 2018, lo del entrenador que dijo en voz alta lo que todos sabíamos, lo de mi papá convertido en un eslogan con patas, lo del paquete del mundial que parecía una broma cara. Me preguntó qué quería yo, sin adornos, y me escuché decir que lo que quería era sentir que mi vida no dependía del capricho de nadie. Salí de esa sesión con la cara húmeda y los ojos rojos, caminé hasta la parada del bus y me reí sola cuando vi que la ruta se había atrasado de nuevo. Los Ángeles siempre ha sido un caos. Pero ese día el caos me pareció menos grande, como si por fin hubiera aprendido sus reglas. Para cerrar el mes, me senté con mi amiga, la del cuarto, y hicimos cuentas como dos viejas contables. Dividimos bailes, repartimos limpieza, acordamos que en la heladera cada una tendría su balda y que si una cocinaba algo con olor a azufre tendría que avisar con tiempo. Ella me contó que su ex se había ido con una enfermera que ganaba mejor y que estaba aprendiendo a estar sola sin apretarse el alma, y yo le conté que me había tocado aprender a estar sola dentro de mi propia familia. Que no era lo mismo, pero dolía parecido. Brindamos con agua en vasos desparejados y el gato nos miró con cara de que circo barato, y en ese gesto mínimo sentí que la vida, con todas sus groserías, me estaba devolviendo poquito a poco un terreno que había perdido sin notarlo. No llamé a mis papás para contarles nada de esto. No por orgullo, sino porque esta vez quería que las noticias les llegaran por el mismo camino por el que siempre les llegaron las mías, por mis actos. Si querían saber cómo estaba, que aprendieran a preguntar sin quitar, a escuchar sin meter mano. En septiembre, cuando cerré el calendario y vi que el semestre siguiente ya era una certeza y no un deseo, me prometí una última cosa antes de dormirme. La próxima vez que venga alguien a tocar la puerta con una historia triste hecha a la medida de mis remordimientos, voy a escuchar, sí, porque no soy una piedra. Pero después voy a contar hasta 10 y voy a acordarme de ese olor a eucalipto del baño, de ese gato juez, de esa ventana que da al estacionamiento y del peso de mis llaves sonando cuando las giro. Mi vida, aunque chiquita y llena de parches, por fin suena a mía. Y a quien no le guste, que se baje del carro y camine. Actualización 2. De enero de 2025 a la primera semana de clases el tiempo se me vino encima con esa prisa que no te pregunta si estás lista. La ciudad amanecía con ese frío tonto de Los Ángeles que no es invierno de postal,
pero si te muerde los dedos cuando te olvidas los guantes en la mesa. Y yo caminaba del estacionamiento al campus con una mochila que pesaba como si llevara piedras, porque entre la libreta, la computadora vieja, la lonchera con un sándwich triste y los papeles de ayuda financiera. Cada paso decía que iba una mula con sueños. Había vuelto al campus como quien vuelve a una casa que ya no reconoce, y aunque sabía dónde quedaba cada edificio, la vergüenza de los años perdidos me hacía mirar al piso para no toparme con la cara de nadie. La oficina de ayuda financiera olía a café viejo y a impresora caliente. Y la consejera que me atendió en diciembre me reconoció por el apellido y me dijo con voz de maestra que revisara el portal porque ya habían salido las cartas. Abrí la cuenta desde un computador de esos públicos que suenan como ventilador de avión y ahí estaba, la beca del Estado, la ayuda federal, un monto que no alcanzaba para volar, pero sí para respirar. Lo leí 2 veces, me guardé un suspiro entre los dientes y me repetí que con eso, más mis turnos, más el carro viejo, más los cupones de comida de la página de la escuela, iba a armarla aunque fuera a patadas. Esa misma semana me dieron el horario definitivo, clases en la mañana 2 días, en la tarde otros 2, y un hueco de esas horas largas donde uno pierde el tiempo si no se amarra. Decidí que no iba a gastar ni un centavo en caprichos. Compré los libros usados en la librería del campus después de revolver cajas como si estuviera buscando una joya en una venta de garaje. Y negocié con un chico que llevaba una gorra de béisbol y uñas pintadas un descuento miserable por un manual con las esquinas mordidas. Anoté en una libreta cuánto me iba costando cada cosa, aprendí a distinguir los estacionamientos donde no te multan por llegar tarde y mapeé el café más barato que no supiera a agua de calcetín. En los pasillos, los anuncios de clubes y talleres parecían gritarme que podía ser parte de algo y aún así me quedaba al margen, no por antipática, sino porque no quería prometer presencias que luego no iba a poder pagar. Mi rutina se armó sola, bajar del carro, apretar la mochila contra el pecho, escuchar 2 clases, comer mirando el patio, trabajar en el turno de la tarde, volver al cuarto con el cuerpo doblado, ducha, tarea, dormir. Repetir. Era una vida en cámara lenta, pero mía. El domingo que cerró esa primera semana, cuando por fin me senté a lavar la ropa en la lavandería del edificio y disfrutaba el golpe tonto del calor de las secadoras, sonó el teléfono con ese tono que ya me daba alergia. Era mi mamá, y apenas escuché su respiración entendí que venía con una de esas conversaciones que te dejan sin aire. Dijo que mi papá andaba con el azúcar por las nubes, que el médico le había cambiado el plan, que la insulina estaba en las nubes también y que el seguro no estaba cubriendo como antes porque habían cambiado de farmacia. Y que si yo podía ayudar por este mes mientras reorganizaban todo. No lo dijo pidiendo un favor, lo dijo desde ese lugar viejo donde siempre me hablan como si mis bolsillos fueran un cajero automático. Me recargué en la pared de azulejos sucios, miré el canasto con mis jeans, me mordí la lengua para no soltar un grito y, por primera vez en años, no me traicioné. Le dije con calma, aunque por dentro me temblaba hasta el pelo, que no iba a pagar nada, que yo estaba empezando clases, que estaba justa. Que ellos habían decidido que era prioritario cuando metieron mano donde no tenían que meter y que de mi cuenta no iba a salir ni medio para arreglar un problema que se ganaron solitos. Ella hizo silencio y luego se le quebró la voz, dijo que yo no entendía lo que era ver a su esposo enfermo, que cómo podía ser tan dura, que ella daría la vida por mí. Yo respiré hondo y me escuché responder con esa frialdad que se adquiere cuando te rompen varias veces, que si dar la vida significaba volver a saquear mis ahorros, prefería que no me diera ni un centavo más. Que buscaran la clínica de bajo costo, que preguntaran por descuentos de fabricante, que se hicieran socios de esas páginas donde te hacen cupones, que se inscribieran en el programa del condado, que hicieran lo que fuera. Menos volver a tratarme como la billetera de emergencia de la familia. Mi papá tomó el teléfono en medio de la queja, porque esa es otra costumbre que no sueltan, arrebatarse el relato para volverlo sermón. Dijo que yo me había vuelto una extraña, que el fútbol no había sido un capricho sino una inversión, que a cualquiera le puede pasar un problema de salud y que la familia es para salvarse entre todos. Me hervían los ojos y la garganta me ardía, pero la lengua me obedeció como nunca antes. Le contesté que a mí también me pasó un problema de salud cuando me arrancaron los años con la promesa de un futuro que no era mío.
Que también me pasó un problema de salud cuando me dejaron temblando la cuenta por un paquete de estadio y hotelitos, que la familia salva cuando reconoce el daño y pide perdón con la mano en el bolsillo. No cuando te pide que tú pagues otra vez las consecuencias. Me dijo que estaba poseída por el rencor, que Dios mira desde arriba y anota, y yo, sin gritar, solté la frase que llevaba meses afilando en la boca como cuchillo de cocina: cúrense viendo su puto mundial. Si es que llegan a verlo. Hubo un silencio de esos que te dejan escuchando tu propio latido. Mi papá respiró fuerte, mi mamá soltó un sollozo que me perforó el pecho, yo colgué para no derrumbarme en medio de la lavandería y me quedé ahí, con la espalda pegada al azulejo, escuchando el ronroneo de las secadoras como si fueran olas en una playa fea. El resto del día fue un desfile de culpas que no me esperaba. Me serví arroz con huevo, di 2 mordiscos y lo dejé porque el estómago se me hizo un puño. Intenté leer un capítulo de un manual y las letras se me mezclaron como sopa. Me apliqué crema en las manos para calmarme la piel, pero no el impulso de llamar y pedir perdón por haber dicho lo que dije. Me acosté boca arriba mirando el techo y empecé a negociar conmigo misma, que podría ayudar nada más con una cajita, que podría pagar una parte y luego cobrarla, que podría acompañarlos a la farmacia y pedir alternativas más baratas. Me levanté para ir por agua y me vi en el espejo del baño, con las ojeras solemnes y una expresión que no reconocí. No era la cara de una persona mala, era la cara de alguien cansado que por fin se puso en el centro y que todavía no se cree que tenga derecho. Me dije en voz baja, con ese tono de hermana mayor que una aprende a usar para sí misma, que no iba a retroceder. Que quien mete la mano en tu bolsillo una vez, la mete 2, y que si no cierras la cremallera, te dejan sin pantalones. Me repetí que no estaba mandándolos al carajo por capricho, que les estaba devolviendo la responsabilidad que siempre esquivaron con palabras bonitas y un Dios proveerá que siempre, por casualidad, terminaba siendo yo. Al día siguiente fui a clase con los ojos hinchados y la cabeza pesada como tambor. Me senté en la primera fila para obligarme a escuchar, y el profesor de una materia con nombre aburrido habló de hábitos como si fueran ladrillos, uno encima del otro, sin magia, sin inspiración, solo con disciplina. Escribí la palabra límites en el margen de la libreta y subrayé 3 veces. En el descanso me fui a la clínica del campus y pregunté por recursos para estudiantes con familiares enfermos, no para sacar plata, sino para entender dónde carajo se pide ayuda sin que te desangren. La trabajadora social me explicó con esa paciencia que se nota que ya ha dado la charla antes, que el condado tiene programas, que las farmacias grandes tienen planes de descuento, que muchas marcas tienen asistencia del fabricante si cumples los requisitos, que hay clínicas comunitarias que trabajan con ingresos y que, sobre todo, no era mi obligación arreglar un presupuesto que ellos habían reventado por un capricho caro. Me dio un folleto, me señaló una lista de organizaciones y me dijo, como si me conociera, que lo más difícil no iba a ser conseguir la información, sino soportar los gritos y los silencios de la casa cuando les dijera que ya no contaban con mi billetera ni con mi culpa. El teléfono quedó mudo 2 días, lo cual fue un regalo torpe. Aproveché para trabajar un turno más, ir al mercado comunitario de los jueves donde frutas y verduras salen por menos, y cocinar un caldo que me supo a infancia. Aunque el caldo no borrara la sensación de estar caminando sobre un piso recién encerado y resbaloso. A la tercera noche, mi mamá escribió un mensaje larguísimo que parecía ensayo. Decía que entendía mi dolor, que no iba a justificar lo pasado, que ahora estaban en la clínica de bajo costo porque una vecina les explicó cómo, que habían conseguido una insulina genérica que se ajustaba a la receta, que el vendedor del paquete del mundial se había hecho humo cuando le pidieron reembolso, que estaban viendo si podían transferirlo a otra persona, que mi hermano estaba triste porque yo había sido grosera con el papá, que yo siempre había sido el ejemplo y que ella no quería perderme. Lo leí con una mezcla de ternura y rabia que no sé explicar. Me emocionó que por fin buscaran alternativas sin sonar a da, mija, me jodió que metiera a mi hermano como si fuera un niño al que hay que proteger del monstruo debajo de la cama. Me enterneció que confesara lo del reembolso frustrado, me sacó de quicio que siguiera haciendo equilibrio para no asumir del todo. Respondí con un párrafo que me salió más honesto que delicado.
Le escribí que me alegraba que estuvieran buscando soluciones reales, que eso debió pasar hace años, que me parecía perfecto que consultaran la clínica. Que me daba gusto que la salud de mi papá no dependiera de mis horas extra, que me dolía haber dicho lo que dije, pero que me dolía más lo que me hicieron en 2018 y luego en agosto. Que no iba a sostener un viaje que desprecia mis planes y que, si de verdad querían que algún día volviera a la casa a tomar café sin querer romper un plato, tendrían que aceptar que conmigo se acabó el juego de meter miedo, culpa y religión para ver si yo aflojaba. Cerré el chat, apagué el teléfono y me fui a lavar los platos como si fuera un ritual de limpieza más profunda, con agua caliente y un jabón que huele a limón barato, pero que deja la loza sin grasa. A la semana siguiente tuve terapia otra vez. Le conté a la terapeuta lo que pasó y el cómo de mi frase final, con todas sus aristas, y ella me miró con ese gesto de quien sabe que el límite no siempre suena bonito. Dijo que la gente cree que poner límites es hablar con voz dulce y que todo el mundo aplaude, y que no, que la mayoría de veces el límite suena a grosería porque viene empapado en años de tragarse la lengua. Me pidió que pensara en mi yo de 18 años, con uniforme del trabajo y la mochila de secundaria aún colgando. Y que me preguntara qué habría necesitado escuchar esa pelada cuando el entrenador dijo que mi hermano era un desastre y a mí me sacaron la plata igual. Cerré los ojos y la vi en el estacionamiento de noche, abrazando una chaqueta barata, mirando a la nada para no llorar frente a nadie. Esa imagen me atravesó como aguja de coser. Me prometí cuidar a esa versión mía con la misma obsesión con la que he cuidado a todo el mundo menos a mí. Enero se fue así, con el calendario lleno de letras y la cuenta de banco quieta, con el carro viejo arrancando a regaños pero fiel, con mi amiga peinándose en la cocina a toda prisa antes de irse a su trabajo y el gato poniéndose entre mis piernas cuando olía huevo. Con correos de profesores que te recuerdan tareas como si no tuvieras otra cosa en la cabeza y con llamadas que ya no contesté porque necesitaba silencio para aprender a vivir esta nueva forma de familia. Una donde yo no soy la banca ni el salvavidas, donde si me piden algo me lo piden con respeto y con plan, no con chantaje y promesa hueca. No había héroes ni villanos absolutos, solo personas metiendo la pata, sangrando miedos y dándose golpes con sus propios errores. Pero si algo quedó claro, fue esto: la próxima vez que la vida intente arrastrarme a la vieja coreografía de rescatar, yo voy a contar hasta 10, a soltar el teléfono si hace falta, y a recordarme, con todas las groserías necesarias, que no nací para sostener caprichos ajenos. Que para sostener, me sostengo a mí, y que eso ya es bastante trabajo. Actualización 3. Para abril de 2025 las cosas habían tomado un rumbo que yo, en el fondo, sabía que iba a llegar tarde o temprano. La tensión que empezó en enero con la llamada de mi mamá se convirtió en una bola de nieve que rodaba cada semana en el grupo familiar. Mi hermano, que nunca ha tenido filtro, empezó a soltar indirectas en redes sociales y en los chats, como si estuviera escribiendo un libreto en el que yo era la villana de su tragedia personal. Subía fotos en el parque con un balón viejo, acompañado de frases baratas sobre la envidia y los que no creen en uno hasta que lo logras. La gente le respondía con fueguitos y aplausos digitales, y él se alimentaba de esa basura como si fuera gasolina. En el grupo de la familia, donde conviven tíos, primos y hasta vecinos metidos de colados, mi hermano llegó al punto de llamarme fracasada. De decir que yo no tenía nada y que me dedicaba a trabajar de empleada para medio sobrevivir, mientras él estaba persiguiendo su sueño. Lo peor no fue leerlo, lo peor fue sentir como mis papás, en lugar de corregirlo, guardaban un silencio que gritaba más que cualquier palabra. La bomba explotó cuando mi tía, la misma que siempre ha sido la única cuerda, se cansó de la novela. Ella guardaba en su teléfono todos los pantallazos que yo le había mandado, las transferencias, los recibos, las fechas, las capturas donde se veía el famoso paquete del mundial a nombre de mi papá. Los movimientos del banco que demostraban que no era yo inventando dramas. En medio de una discusión en el grupo, cuando mi hermano volvió a llamarme egoísta y mi mamá apenas atinó a poner caritas de oración, mi tía soltó las pruebas como si fuera abogada en juicio. Aquí está el dinero que su hija ahorró, aquí está en que se lo gastaron, aquí están las pruebas de que no fue ella la que rompió la familia sino ustedes metiendo mano donde no debían. Nadie respondió en un rato largo.
Yo me quedé mirando el celular con una mezcla de rabia y alivio, porque durante años había cargado sola con la sensación de estar exagerando, de que quizá yo era la que dramatizaba. Y ver todo ahí escrito me recordó que la realidad pesa más que cualquier manipulación. Ese mismo mes, mi hermano fue a un tryout abierto de un equipo de la USL, convencido de que por fin iba a tener el reconocimiento que tanto decía merecer. Se fue vestido con un uniforme comprado en Amazon, con medias nuevas y tacos relucientes que mi papá había pagado con una tarjeta que seguramente estaba más en rojo que en negro. Volvió esa misma tarde con la cara desfigurada por la rabia, gritando que el entrenador era un ciego, que lo habían tratado mal, que no le habían dado tiempo de demostrar nada. Después me enteré, porque uno de los chicos que estuvo ahí lo comentó en redes, que el entrenador lo había despachado rápido diciéndole que estaba crudo, lento y sin fundamentos. Que a esa edad ya se notaba si alguien tenía madera y que él no la tenía. Mi hermano llegó a la casa diciendo que yo era la culpable, que mi mala vibra siempre le arruinaba las oportunidades, que yo cargaba una envidia que me comía viva. Lo escribió en el grupo familiar, lo gritó en un audio de 3 minutos lleno de insultos, y lo repitió en persona cuando me lo crucé de casualidad en la casa de mis papás, que si yo hubiera creído en él, si yo hubiera invertido, si yo hubiera estado ahí, las cosas serían distintas. Yo me limité a mirarlo con esa calma que se parece al desprecio, porque no había nada que discutir con alguien tan perdido en su propia película. La tensión en la casa se podía cortar con cuchillo. Mis papás, en lugar de poner un alto, parecían doblarse cada vez más a su favor, como si aceptar la realidad de que su hijo no tenía talento fuera un insulto personal. Mi mamá lloraba en silencio cuando él se encerraba a patear el balón contra la pared, y mi papá repetía que Dios tiene sus tiempos, mientras la deuda del paquete del mundial seguía corriendo como un reloj sin freno. En paralelo, yo iba levantando poco a poco los cimientos de lo mío, asistía a clases, me mataba en los turnos. Conseguí un tutor para una de las materias más pesadas y pasaba los sábados en la biblioteca del campus para no distraerme con el ruido de la casa donde rentaba el cuarto. Había días en los que terminaba tan cansada que me quedaba dormida con la ropa puesta, pero aún así esa fatiga se sentía diferente, no era el cansancio de sostener caprichos ajenos. Era el cansancio de empujar mi propia vida, y ese al menos tenía sentido. Con todo ese panorama, la distancia con mi familia dejó de ser una elección y se convirtió en una necesidad. Dejé de responder los mensajes largos de mi hermano y las indirectas de mis papás, porque entendí que no se trataba de convencerlos con palabras, sino de demostrar con hechos. Mi silencio fue interpretado como arrogancia, lo sé, pero yo ya no podía darme el lujo de desgastarme explicando lo obvio. En esos días, aprendí también a usar la rabia como motor, cada comentario de mi hermano llamándome mediocre era gasolina para no aflojar en los estudios. Cada silencio cómplice de mis papás era una razón más para cerrar la puerta de mi cuarto con llave y concentrarme en mi futuro. La venganza que me mantenía despierta no era gritarles ni restregarles nada en la cara, era saber que algún día, cuando las promesas de gloria de mi hermano se quedaran en cenizas, yo iba a estar parada en otro lugar. Con un título en la mano y la frente en alto. Actualización 4. Para junio de 2025 la calma rara que yo había construido a base de silencios y horarios apretados se quebró con una llamada de mi papá a media tarde. Justo cuando estaba saliendo de la clase más pesada de la semana y el sol pegaba como si Los Ángeles hubiera decidido freírnos vivos. Me habló con una voz que no le conocía, una humildad torpe que se notaba prestada, y me dijo esa frase que ya venía oliendo desde hacía días en su forma de escribir, que el famoso paquete del mundial tenía letra pequeña. Que el depósito resultaba casi no reembolsable, que habían intentado negociar y los habían mareado con palabras bonitas y comisiones y, en resumen, que si lo cancelaban perdían una tajada ridícula de plata. La suficiente para que doliera en el ego y en el bolsillo. Me soltó que necesitaban ayuda con el próximo pago, que si yo podía darles una mano por esta vez para no tirar por el drenaje lo ya pagado, y remató con que la familia se sostiene en las duras. Caminé hasta la sombra de un jacarandá para que no se me derritiera el cerebro, respiré hondo y me oí a mí misma responder con una calma que ya era parte de mi piel, que yo no iba a poner ni un centavo. Que esa deuda la parieron ustedes con un capricho y a mí no me toca bautizarla.
Hubo un silencio largo, de esos que hacen eco. Mi papá intentó vestirse de mártir y soltó que el mundo me había endurecido el corazón. Yo le contesté sin elevar la voz que no fue el mundo, que fueron ustedes, que si tanto creen en los milagros entonces que el Señor de arriba pague la cuota, que yo estoy ocupada pagando mi vida. A partir de esa conversación, empecé a ver cómo se descosía el cuento perfecto del paquete. Mi mamá me mandó un mensaje aparte con un párrafo más honesto, como si por fin se hubiera quitado la máscara por un segundo, que el vendedor era un tipo con sonrisa de foto de catálogo, que les había prometido cielo y tierra. Que cuando preguntaron por reembolsos contestó con palabras técnicas que solo servían para decir no. Que había una letra minúscula que decía cambio de nombre sujeto a disponibilidad de lista que resultaba ser una lista fantasma, y que el depósito, que no voy a escribir en cifras porque me hierve la sangre, era prácticamente plata muerta a menos que consiguieran un tercero dispuesto a poner su cara y su tarjeta. Yo me limité a decirle que lo sentía por ella, que ojalá aprendiera a leer con lupa lo que le venden con brillo, que buscaran foros, que consultaran a la Oficina de Protección al Consumidor, que hicieran fila en cualquier entidad que sirviera para denunciar, y que mientras tanto contaran las monedas, porque a mí no me iba a temblar la mano en decir que no todas las veces que fuera necesario. Mientras en la casa se peleaban con la realidad, mi vida agarró un ritmo que me sorprendió por lo suyo. En la escuela me notificaron de una beca chiquita para estudiantes primera generación con buen desempeño en el semestre. Una de esas ayudas que no hacen ruido pero marcan la diferencia entre comprar fotocopias o quedarte mirando la pantalla. Me presenté en la oficina del departamento con una camisa planchada a medias, firmé papeles, agradecí más de la cuenta y salí con un cheque que no salvaba el mundo, pero me devolvía el control de mis cuentas. Ese empujón me dio la cara dura para tomar más créditos y pasar de media carga a casi tiempo completo. Organicé los días como si dirigiera un tránsito imposible, 2 jornadas de mañana con clases seguidas. Otras 2 por la tarde con huecos para tutorías y una franja de noche reservada a tareas y a una práctica que conseguí en una oficina dental en Glendale. Llegué ahí por recomendación de una compañera que trabaja en la recepción, fui a presentarme con un currículum modesto y mi mejor cara de no me rajo, y la dueña, una doctora con mirada afilada y manos de pianista. Me dijo que podía empezar observando, aprendiendo a montar bandejas, llamando pacientes que faltaban a sus limpiezas, archivando radiografías, esas labores invisibles que sostienen un consultorio. El primer día me temblaban los dedos hasta para ponerme los guantes. El tercer día ya estaba leyendo nombres sin tartamudear y aprendiendo a detectar el tono de terror en la voz de los que odian la fresa y necesitan que les hablen suave. Con la beca en el bolsillo y la práctica agarrando forma, me atreví a dar el paso que llevaba meses posponiendo, comprar un carro propio que no fuera una ruleta rusa cada mañana. El Honda que terminé escogiendo era un modelo de hace más de una década que encontré en un anuncio sin adorno, de un señor mayor en el valle que lo vendía porque ya no quería manejar. Fui a verlo con un amigo de la escuela que entiende de motores lo justo para que no te estafen, levantamos el capó como quien mira una caja de secretos, hicimos una vuelta a la manzana. Escuchamos el motor como si fuera un idioma y, aunque no es ninguna joya, sonó honesto. Regateé sin vergüenza, pensé en las horas de trabajo metidas en ese trato, conté billetes en una mesa de cocina que olía a café recalentado y firmé un papel arrugado sintiendo que, por primera vez en años, tenía una llave que no dependía de nadie. Pasé por la revisión de humo, hice el trámite con paciencia de santo, pagué el seguro con la sensación de estar mordiendo un limón, y al día siguiente me vi a mí misma manejando por una calle ancha con las ventanas abajo y una libertad modesta pero real, esa que no se presume en redes porque no sale bonita en foto. Pero que te cambia el ánimo cuando pones primera y no suena ningún cascabel debajo del asiento. Mientras yo armaba esa vida con clavos y cordeles, mi hermano se reinventó como vendedor de camisetas retro de fútbol por Instagram. Digo retro entre comillas porque eran falsificaciones que se notaban a 2 cuadras, escudos mal bordados, colores chuecos, etiquetas que se despegaban con solo mirarlas. Subía historias con frases altisonantes sobre vivir del fútbol desde otra trinchera y construir marca. Se grababa doblando paquetes en una mesa de la cocina de mis papás y posaba con cara de empresario aunque el negocio oliera a plástico barato.
Mis papás hacían mutis o abrían espacio en la sala para que él tuviera su bodega. Mi mamá le compraba bolsas de envío por internet como si con eso le estuviera oliendo el futuro. Y mi papá decía que todo emprendedor empieza así, entre cajas, sin entender que aquí nadie estaba inventando nada, que solo estaban intentando exprimirle 2 pesos a una obsesión que no quería morir. Yo miraba desde la distancia con una mezcla de pena y rabia, porque ese circo, además de patético, era peligroso, una devolución, una queja ruidosa, un reclamo con ganas. Y los iba a tener lidiando con una bronca que no sabrían ni por dónde agarrar. Hubo un domingo en que mi papá me llamó otra vez, esta vez sin pedir plata de frente, y con ese tono astuto de quien quiere meter el pie por la puerta para luego entrar con el cuerpo entero. Me dijo que ya habían perdido una parte del depósito, que el vendedor les ofrecía convertir una fracción en crédito para experiencias si seguían pagando. Que habían considerado vender el paquete a otra familia pero que el mercado estaba frío, que nadie quería comprar a ese precio, que si yo conocía a alguien que estuviera buscando, que quizá mi amiga del cuarto. Que quizá mis compañeros del campus, que quizá los papás de alguien en la oficina dental. Me reí por no gritar. Le dije que no era mi trabajo limpiar su reguero, que dejaran de correr detrás de un mal negocio como si por perseguirlo se fuera a convertir en bueno. Que aprendieran la lección y se tragaran la pérdida sin intentar cargarla en mis hombros ni en los de mis contactos. Quiso ofenderse, dijo que yo ya no era familia, que me estaba volviendo una extraña. Le dije que la familia empieza por no robarle el futuro a sus hijos, que lo demás es un club social con apellido. El consultorio en Glendale se convirtió en mi refugio sin que me diera cuenta. Aprendí a manejar el software de citas que siempre se queda pensando. Me hice amiga de la señora que limpia a última hora y deja todo oliendo a desinfectante que raspa. Me acostumbré a los pacientes que llegan con miedo y se van agradeciendo como si les hubiera salvado la vida, y empecé a notar que la doctora, que al principio me hablaba con ese filo de quien no quiere perder tiempo, empezó a confiar en mí para tareas que antes me habría prohibido. Me dejó confirmar tratamientos, me pidió que armara una lista de pacientes perdidos para llamarles con paciencia y ofrecerles huecos, me enseñó a reconocer nombres que pagan a tiempo y nombres que mienten con sonrisa cariñosa. Toda esa sabiduría pequeña que uno no aprende en un aula. Un martes cualquiera, mientras anotaba recordatorios con letra apretada, ella me dijo sin mucha ceremonia que si seguía así me iba a pagar unas horas, que no podía prometerme un puesto de tiempo completo. Pero que la práctica ya no era solo observación. Salí al estacionamiento con un nudo en la garganta, me subí al carro viejo y lloré de alivio hasta que el gato del edificio me recordó con un maullido que era hora de darle de comer. A esas alturas, la venganza había cambiado de sabor. Ya no era ese deseo rabioso de verlos tropezar en su propio barro, sino una decisión práctica de cuidarme de tal manera que su caos no me salpicara. Mi papá volvió a insistir un par de veces, mi mamá me mandó enlaces de foros donde gente contaba historias parecidas sobre paquetes no reembolsables. Mi tía me escribió en privado para decirme que al menos estaban entendiendo que solo se habían metido ahí. Yo respondí con educación escueta y mantuve el muro, no voy a pagar, no voy a buscar compradores, no voy a poner mi nombre en ninguna transferencia. No voy a sentarme a tomar café con ustedes mientras planean cómo completar la cuota de julio. Ese muro, que al principio parecía una grosería, se convirtió en una estructura firme donde apoyarme cuando la culpa asomaba la cabeza. Empecé a dormir mejor, a comer sin que el estómago se hiciera nudo, a estudiar con una concentración que no recordaba y a manejar de vuelta a casa con la ventana abajo y la radio baja, disfrutando de una paz humilde que nadie me regaló. El mes cerró con un pequeño terremoto que no rompió nada pero reacomodó los muebles de mi historia. Me llegó un correo de la escuela con el aviso de una ayuda extra por desempeño, un premio menor de esos que a mucha gente le da igual. Y yo lo celebré cortando una fruta bien fría en la cocina y comiéndola de pie como si fuera un banquete. Ese mismo día, mi hermano subió una historia vendiendo camisetas de un equipo colombiano con un error en el nombre que hizo que medio mundo se le burlara en los comentarios. Respondió con insultos y bloqueos, mi mamá salió a defenderlo en el chat de las primas y mi papá se quedó callado, que en él es lo más parecido a admitir algo. Yo me reí sola, no por mala,
sino porque la realidad tiene esa manía de ponerse en su sitio por su cuenta cuando uno deja de sostenerla con mentiras. Apagué el celular, puse a hervir agua para un café flojo y me senté en la mesa a organizar el semestre de otoño con la misma minucia con la que otros organizan viajes. Ahí, con la libreta abierta, la pluma chorreando tinta barata y el cansancio bueno de haber sobrevivido a otro día, me regalé una certeza: si ellos querían seguir persiguiendo el fantasma de un mundial a cualquier precio, allá ellos con su quijotada, yo iba a seguir levantando mi vida, ladrillo sobre ladrillo, sin pedir permiso y sin pedir perdón. Y si algún día les tocaba vender hasta las camisetas falsas para pagar ese error, que me disculpen, pero ni siquiera les iba a pasar un pedazo de cinta para envolver la caja. Actualización final. Para septiembre de 2025 ya habían pasado varios meses desde aquella llamada de mi papá y desde el colapso del famoso paquete del mundial. El tiempo, con su forma brusca de acomodarlo todo, había dejado a cada uno en su sitio. Yo me encontraba en mi tercer semestre, con un calendario cargado pero manejable, con las tareas amontonadas en la mesa de la cocina de Koreatown, con el gato que se me subía encima cada vez que abría la laptop. Y con una sensación de que por fin mi vida, aunque humilde y llena de sacrificios, tenía un camino claro. No había lujos, ni fotos de viaje, ni cenas caras, pero había paz, y esa paz era un lujo que no se compra con dinero. El consultorio en Glendale se había vuelto una especie de segunda casa, la doctora me trataba con respeto, me daba responsabilidades nuevas y me hacía sentir que valía la pena cada paso que había dado. Mis notas, aunque no perfectas, eran sólidas, y ya podía hablar en voz alta con mis profesores sobre la posibilidad real de transferirme a Cal State al año siguiente. No era un sueño borroso, era un plan que se sostenía sobre el esfuerzo y no sobre promesas vacías. En la otra orilla, las cosas no brillaban igual. Mis papás habían terminado cancelando el paquete del mundial porque no pudieron sostener las cuotas, y aunque lograron recuperar una parte mínima, el resto se perdió en comisiones, letras pequeñas y mentiras de vendedor. Lo que más me dolió, aunque lo supe por boca de mi tía y no por ellos, fue que hasta el último momento se negaron a aceptar la realidad. Mi papá insistió en que alguien, en algún lugar, les iba a comprar el paquete como si fuera oro, y mi mamá rezaba con la esperanza de que apareciera un milagro financiero. El milagro nunca llegó. Lo que sí llegó fue el golpe seco de ver desaparecer miles de dólares que bien podrían haber servido para pagar deudas, para comprar medicinas o simplemente para no vivir al borde. La derrota los dejó callados, y aunque no lo dijeron en voz alta, fue evidente que la burbuja había estallado. Mi hermano seguía en su espiral absurda. Cumplió 22 años con la misma convicción de siempre de que el fichaje está a la vuelta de la esquina. Trabajaba repartiendo comida con la idea de que eso era mantenerse en forma, entrenaba en parques vacíos y subía videos que apenas lograban unas cuantas vistas. La venta de camisetas falsas se convirtió en un chiste cruel, varios clientes se quejaron en redes, lo llamaron estafador, lo señalaron de vender basura. Él respondió con insultos, bloqueó a medio mundo y se refugió en el mismo discurso de siempre, que la gente no entiende su visión, que algún día van a pedirle perdón. Mis papás, en lugar de pararlo, lo cubrían con excusas infantiles, como si fuera todavía un niño de 10 años y no un adulto que desperdiciaba el tiempo y el dinero. La diferencia es que esta vez yo ya no estaba en la misma mesa para escuchar esas justificaciones, ya no era la hija sumisa que bajaba la cabeza y guardaba silencio para no romper la paz. La paz ya estaba rota desde hacía años, y yo había aprendido a armar la mía con lo que tenía a mano. En junio, mi mamá me buscó a solas. Me citó en un Starbucks en Eagle Rock, se sentó frente a mí con un café que apenas probó y lloró como pocas veces la había visto llorar. Me pidió perdón, un perdón torpe, entrecortado, que se notaba sincero aunque no supiera cómo decirlo. Reconoció que habían cometido un error gravísimo en 2018 cuando me arrancaron mis ahorros para inscribir a mi hermano en la academia. Reconoció que lo volvieron a repetir cuando usaron mi fondo para financiar un viaje que nunca debía existir. Reconoció que el favoritismo hacia mi hermano les había nublado la vista. Dijo una frase que se me quedó grabada porque parecía salida de un espejo roto, que a veces uno es pobre de plata y también pobre de cabeza. Yo no pude contener las lágrimas, porque aunque llevaba meses con el corazón blindado,
escucharla admitir lo que tantas veces negaron me atravesó. La abracé, pero le dije con calma que el perdón no borra las cicatrices, que la confianza no se reconstruye con palabras sino con actos, y que si querían que algún día volviera a confiar en ellos, lo primero era respetar mis límites. Ella sintió, y en sus ojos vi el cansancio de quien por fin entendió que la realidad no se negocia. Mi papá, en cambio, nunca soltó del todo su papel de mártir. Aunque ya no me pedía dinero, se la pasaba enviando mensajes con citas religiosas y frases de la familia nunca abandona, como si así pudiera limpiar años de abuso disfrazado de amor. Yo los leía, respiraba hondo y no respondía. Aprendí que el silencio es también una forma de respuesta, y que no siempre se necesita pelear para dejar claro dónde está la línea. Mi tía me seguía escribiendo aparte para contarme que la salud de mi papá estaba controlada en una clínica de bajo costo, que la insulina genérica le funcionaba, que se habían metido en un programa comunitario que les daba acceso a medicinas más baratas. Eso me tranquilizaba, porque por más rabia que arrastrara, no quería verlo sufrir, pero al mismo tiempo me confirmaba que yo no era indispensable, que siempre existieron opciones que no pasaban por vaciar mis bolsillos. Que la diferencia era que antes no las buscaron porque siempre me tuvieron a mí como comodín. Llegar a septiembre fue como cerrar un ciclo. Tenía mis clases bajo control, mis notas en buen nivel, mi carro funcionando, mi práctica en el consultorio y la posibilidad real de transferirme el próximo año. Había aprendido a cocinar en tandas para ahorrar, a manejar mis horarios sin colapsar, a dormir aunque la culpa quisiera colarse por la ventana. Y lo más importante, había aprendido a sostener un límite sin sentir que era una villana. Mi hermano seguía en sus delirios, mis papás seguían atrapados entre la vergüenza y la fe, y yo seguía levantando mi vida ladrillo por ladrillo. A veces me visitaba la culpa por aquella frase dura que le solté en enero, la de que se curaran viendo su puto mundial si es que llegaban vivos. Pero cada vez que esa culpa asomaba, yo recordaba a la versión de mí misma de 18 años, con uniforme de trabajo y la cuenta vacía, mirando impotente cómo se me escapaba la universidad por el drenaje. Y al recordarla, entendía que esa frase, por más grosera que sonara, había sido el límite que me salvó. No voy a decir que todo es perfecto. Todavía me duele ver cómo mi familia se desmorona en excusas, todavía me pesa saber que mis papás gastaron lo que no tenían en sueños que nunca fueron míos. Todavía me incomoda la rabia con la que mi hermano me habla cada vez que alguien lo confronta con la realidad. Pero aprendí que mi venganza no es gritarles en la cara ni verlos arruinarse, sino haberme construido una vida que ellos dijeron que podía esperar y que, aún así, está sucediendo. Mi venganza es sentarme frente a un cuaderno lleno de apuntes, manejar un carro que compré con mi esfuerzo, mirar mi cuenta sin miedo a que alguien más la haya vaciado. Planear una transferencia a Cal State sabiendo que no dependí de promesas vacías. Esa es mi revancha, y aunque no se ve en fotos, arde más que cualquier estadio lleno. Si para el 2026 llegan vivos y logran ver a Colombia en un mundial, ojalá lo disfruten. Yo estaré en clase, con un cuaderno abierto, escribiendo el futuro que me negaron una vez pero que aprendí a arrancar con mis propias manos. Y si algún día quieren contarle a alguien por qué no fueron a ese viaje que tanto soñaron, que digan la verdad, que lo perdieron todo por su obsesión y que la hija que siempre les resolvía dejó de hacerlo. Que se curen con sus recuerdos, porque yo ya no soy su medicina.